Está bien. Entonces ahora vamos con la tutoría 3 de electromagnetismo. Y veamos qué es lo que nos dice acá. Vamos al problema 1. Yo también perdí aquí donde dije el enunciado. Aquí está. Ya, entonces el enunciado dice lo siguiente. En una región del espacio hay un campo magnético estático, B igual a B que depende de R y de Z, con simetría cilíndrica alrededor del eje Z, y R indica la distancia desde el eje Z. La componente de B a lo largo del eje Z es conocida e igual a B sub Z igual a B sub 0 Z partido en H, con H constante y B sub 0 positivo. A. Determinar la componente radial del campo magnético B sub R. Después nos dicen, en una pequeña espiral circular de radio B, centrada en el eje Z y con una superficie perpendicular al propio eje Z, se mueve con velocidad B sub 0 constante a lo largo de la dirección positiva del eje Z, indicando con R la resistencia eléctrica de la espiral, y despreciando el coeficiente de autoinducción, calcular la corriente inducida en la espiral y la potencia disipada por el efecto Joule, y C, la fuerza desde el exterior de la espiral, indicando su dirección. There's no pictures. ¿Cómo puedo leer esto? ¿Cómo puedo interpretar esto? Ok, vamos a ir sacando ciertas informaciones. Nos dice que tenemos un campo magnético estático, y eso quiere decir que no depende del tiempo, ¿ok? Con simetría cilíndrica, y eso quiere decir que no depende de phi, ¿sí? O de teta, no depende del ángulo, solo depende de R y de Z. Y nos dan la componente en Z. Nos dicen B sub Z es igual a B0 Z dividido en H. Y eso por ahora. B0 una constante, H constante. Ya. Y nos preguntan ahora que determinemos la componente radial del campo magnético. ¿Alguien tiene alguna idea como qué hacer? Tengo un campo que depende de R y de Z, y que me dicen cuál es no sé cuánto vale BR, pero sí me dicen cuánto vale BZ, que es B sub 0 Z partido en H en Z tonco. ¿Sí? Y eso más que nada. Como, ¿qué puedo hacer aquí como para calcular cuánto vale BR? Biot-Savart. Interesante. Interesante ¿por qué? Porque ¿por qué usarían Biot-Savart? ¿Cuál es la gracia de Biot-Savart? ¿Cuál es la gracia de Biot-Savart? ¿Qué es lo que te permite hacer Biot-Savart? Sacar B por geometría. ¿Por la geometría de qué? Porque está bien, podéis sacar el campo por geometría, pero ¿por la geometría de qué? Porque es un punto, ojo con como, ¿de dónde nos agarramos? Porque de una corriente, perfecto, eso. Biot-Savart te permite calcular un campo magnético a partir de una corriente. Pero aquí no tenemos corriente, aquí no sabemos cuál es la fuente del campo magnético. Hay un campo magnético, puede ser un imán, puede ser lo que queráis. ¿Corriente? No lo sé. ¿Ok? Entonces, en este caso no nos sirve usar Biot-Savart, porque no tenemos corriente. Ley de Ampère. Ley de Ampère, Ley de Ampère creo que también ocupa un poco de lo que es corriente, porque es como un símil a la ley de Gauss, sino que en campos magnéticos. Y eso te pregunta como cuánta corriente está encerrando como una región del espacio. ¿Sí? De nuevo, no tenemos corriente. Pero ahí alguien tiene el clavo. ¿Por qué tiene una componente? ¿Por qué no tiene componente en teta? Así como que no depende de teta, pero podría ser una... No hay nada que me diga eso. Puede tener una componente en teta que sea algo como una constante en tetatón. Está bien, no pasa nada. Claro, entonces hay dos personas dieron con el punto. La divergencia de B es 0. ¿Sí? Eso se cumple siempre. Haya o no haya corriente, sea lo que sea que pase, la divergencia de B es 0. Cool, eso podemos usarlo. Que B sea solenoidal es exactamente lo mismo. Así que le dieron los dos en el clavo usando como una intuición distinta, pero es exactamente lo mismo.
Porque que B sea solenoidal quiere decir que no existen polos magnéticos, que el campo magnético tiene líneas que se cierran siempre, ¿cierto? Y que de la divergencia de B sea cero, eso te dice que no existen monopolos magnéticos, o sea que las líneas se cierran. ¿Ok? Entonces exactamente lo mismo. Y eso sí es un buen punto donde partir. ¿Ok? Entonces, usamos la ley de Maxwell, es una de las leyes de Maxwell, que nos dice, como dijo el compañero, div B es igual a cero. Y podemos usarlo así, como también podemos usarlo en la forma integral. Me parece más lógico usarlo como directamente de la forma diferencial. Entonces, déjenme ver cuál es la divergencia en cilíndrica, que no tiene que ser muy... De hecho, yo me sé esto. La divergencia cilíndrica es algo como dBr a dr más 1 sobre r dB teta a de teta más dBz a de z. Eso, ¿cierto? ¿Alguien cree que no estoy en lo correcto? Voy a buscarlo igual de todas formas para asegurarme que esa sea la... Eh, El BZ le falta multiplicarlo por un R, creo. ¿En serio? No, es que no me dan la unidad. Que lo multiplicará por una R. Creo que la derivada de dr, esa le falta en una parte en r, pero déjame buscártela. Sí, 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 estoy... Ya no encuentro el problema. ¿Dónde está? Es el... Ahí está. Sí, sí. El primer término está dividido por R y el BR se multiplica por R. Sí, sí. Ya, sí, sí, estoy puro... Aquí yo... Sí. creyendo que me sé El la segundo divergencia término no científica, tiene el 1 partido en R y el tercer me sé la término divergencia es el científica. BZ por R. Creía saberme la divergencia cilíndrica, lo engañé, cabrón. ¿Cómo llegaba así? Este término no tiene esto, y el último término no tiene... No, es así. ¿Ese sí? Ah, eso estaba bien. No, el último. No, no tiene el 1 partido en R el segundo término. Ah, no sé Ok. si se tiene, sí, no, ok, ok. Sí lo Y tiene, sí. Ya. el tercero también es 1 partido en R, pero el BZ se multiplica por R también, según lo que estoy viendo acá. Ajá. O sea, es como todos partidos en 1 en R y el BR y el BZ se multiplican por R. Discrepo. Según yo está bien así. Está bien. No, está bien así. Discrepo. Yo estoy viendo la ecuación y me da. Va, lo La, estoy viendo en la, Wikipedia y me aparece así. Pero seguro que estoy viendo el de cilíndrica, y igual la estoy en Wikipedia y me sale como lo tiene el maíz. Uno por tiene R, whatever. sí, a ver, sacamos la duda, vemos qué es lo que dice Wikipedia. Divergencia en cilíndrica, pero la divergencia en cilíndrica me dice que el término en Z no tiene nada con rojo. Quizás estáis viendo en esférica. No, no, de hecho no. No, estoy viendo la cilíndrica. Va, Pero, pero no Oye, ¿no importa. estáis viendo, a ver, no sé, como el rotor o algo así? ya, pero filo, créeme que es eso y busca bien en la tablita, porque lo acabo de ver en la misma tablita que mandaron que de Wikipedia y está bien así. Así que, vámonos. Entonces, tenemos esto. La derivada respecto a teta, esto es cero, porque es una constante. Si es que existe, puede ser cero, da lo mismo, pero una constante. Entonces, eso no nos importa mucho la componente en teta. Ahora sí, nos queda entonces 1 sobre r de a de r de r b sub r más dbz a de z igual a cero. La que conocemos es esta. Esa la conocemos. Sabemos cuánto es b sub z. Entonces esto nos va a quedar algo como 1 sobre r, de r, r, br, igual a menos la derivada de respecto a z. Por aquí ya voy a reemplazar cuánto vale dbz. Y dbz vale b sub 0, z partido en h. Esto de acá entonces nos va a decir lo siguiente. 1 sobre r de a de r, r, b, r. Igual a, y esto de aquí es menos
B sub 0 partido en H. Y finalmente entonces nos queda que esto es menos B0R partido en H. Si integramos todo acá, nos queda entonces, si integramos en dr, esto nos queda entonces que es R de R igual a menos B sub 0 R al cuadrado partido en 2H, más una constante cualquiera. Y entonces finalmente nos queda que BR es igual a menos B sub 0 R partido en 2H más K partido en R. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis porque, ok, ¿cuánto vale la constante? Porque tenemos una expresión para el campo, pero efectivamente nos falta saber cuál es la constante para decir cuál es la componente en R del campo. Y en general estas cosas siempre le vamos a pedir algo a los campos. Como que por ejemplo sean continuos, que en el infinito sean, que nunca sean infinitos, ni en infinito, ni en cero, ni en nada de eso. Entonces, este campo tiene un problema en que si en cero, yo me paro en cero, esta cosa diverge. Y yo no quiero cosas que diverjan. Entonces, y no son físicas las cosas que divergen, y por eso nosotros vamos a decir en este caso que esta constante K es cero. ¿Sí? Entonces, finalmente nuestra componente en R va a ser nada más ni nada menos que B0R partido en 2H. Disculpa. Y Sí. siempre que diverja, ¿hay que definir la constante como cero? ¿O... Okay. A mí me da miedo el decirte como siempre o nunca, pero casi que me atrevería a decirte que sí. Como que siempre que algo diverja, cuando estás integrando y te da que algo tiene una forma, como lo que tenemos acá, uno partido en R, por un logaritmo, etc. Cuando la cosa, existe ese campo en el espacio en cero, entonces la constante que acompaña a estas cosas que divergen en cero, entonces tiene que ser cero. Porque es que a veces la constante puede depender de otras variables. Claro, puede depender de otras variables que se hagan cero en ese punto. Ok, eso puede ser un caso, pero en general tú le pedís que como para ninguna de esas variables, como puede depender de otras coordenadas, pero tú le pedís que en todo el punto del espacio no diverja nunca. Entonces, si en algún punto hace que diverja, entonces esa constante debería ser cero. Pero eso, ojo, que eso es cuando este campo existe en R igual 0. ¿Por qué? No sé si recuerdan cuando vieron electrostática, calculaban, por ejemplo, en simetría cilíndrica, cuando calculaban los campos eléctricos, no me acuerdo si eran los potenciales o los campos, siempre algo daba algo como un logaritmo de R. Pero eso siempre funcionaba fuera de los cilindros, ¿sí? Nunca dentro de los cilindros. Entonces, cuando lo hacías fuera de los cilindros, bacán, porque nunca estaba ahí en el cero. Ese campo no existía en cero, tenía como otra forma en cero. De hecho, en el interior de los cilindros probablemente tenía algo que dependía de R, pero fuera era un logaritmo natural. Y funciona. Y así sí funciona porque no existía ese campo en cero. Aquí estamos definiendo un campo que existe básicamente en todo el espacio. Entonces yo le voy a pedir que en todo el espacio sea continuo y en todo el espacio no diverja. Y en específico en R igual 0. ¿Sí? Campo eléctrico no existe en el cero. Problema incluyendo cero, claro. Ya. Entonces tengo cuánto vale la componente en R del campo. ¿Hay alguna otra duda respecto a esto? Como antes de seguir avanzando. Hoy día ando como con todo el ánimo y toda la energía, entonces puedo estar como eufórico y como avanzando súper rápido, así que voy a tratar como de, entre las preguntas, como irme tomando un poquito. Si puedo subir a la primera página. Él, no caché cuál fue el argumento para pitearse la constante partida en R. Sí, por supuesto. Por favor, gracias. Mira, te voy a poner ahí cuál es la forma que tiene el campo. Ahí donde lo anuncié. Yo necesito que los campos nunca diverjan. ¿Por qué? Porque yo le pido a los campos que no diverjan. Porque cuando uno calcula la energía de los campos, son como los campos al cuadrado integrados en todo el espacio, ¿sí? Entonces, si yo tengo una divergencia del campo en algún punto del espacio, eso quiere decir que necesito energía infinita, o que tengo almacenada energía infinita.
Y eso no es físico, eso no es real, eso no pasa. ¿Ok? Entonces, le tengo que exigir a este campo que no diverja en algún punto. En ningún punto, perdón. Entonces, como K partido en R diverge en R igual 0, yo tengo que obligar a que esa constante sea igual 0. Es básicamente lo mismo que hacemos cuando conocemos condiciones de borde de los campos. ¿Sí? Cuando tenéis condiciones de borde, tú decís como, bueno, en el infinito vale 0, entonces en este punto vale tanto. ¿Sí? Y te da como como referencia al infinito. Aquí mi condición de borde es que en 0 tiene que ser continuo. Y como en 0 esa constante hace que diverja, entonces yo le pido a esa constante que sea 0. ¿Sí? Criptomoneda infinita. Mucho dinero. Miguel, Ya. una pregunta. ¿Podría resumir rápidamente, lo más cortito posible, cómo fue que comenzamos y que terminamos, porfa? Que me enredé en lo que estoy anotando y dejé un poco la embarrada. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo primero que vemos? Nos están preguntando la forma de un campo. Nos están diciendo que este campo depende de R y depende de Z. ¿Sí? Nos están dando la forma del campo en la coordenada Z. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decimos como, bueno, ¿cómo calculamos ahora la coordenada en R? ¿De dónde nos agarramos? Y tenemos como varias opciones, como de cómo calcular campos, o de dónde tenemos información sobre los campos magnéticos. Entonces, pensamos, Biot-Savart no nos sirve porque no tenemos corriente, no tenemos ninguna información sobre cómo se produce este campo, solo sabemos que existe. No tenemos, y como por lo mismo, como no tenemos información sobre las corrientes, tampoco podemos usar ley de Ampère. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomarnos como de lo último que podemos rajuñar. Lo último que podemos rajuñar es decir que el campo magnético no tiene monopolos magnéticos, no existen los monopolos magnéticos, o de forma matemática, como lo escribió como de las leyes de Maxwell, es que la divergencia del campo magnético es igual a 0. ¿Sí? Entonces, partimos de eso, planteamos la divergencia del campo, y eso nos deja una relación entre la derivada de la componente en R, que es esta que está aquí, de esta cosa de acá, con la derivada de la componente en Z, componente que sí conocemos cuál es su forma, ¿sí? Sí conocemos cuánto es. Entonces, relacionamos esas dos cosas, integramos, encontramos una expresión para el campo. Una expresión que como yo integré indefinidamente, porque no tengo referencias indefinidamente, me da que esto es esta forma de acá, y tengo que determinar de alguna forma la constante K. En general, ¿cómo calculo las constantes? Con condiciones de borde, ¿sí? Como yo sé que el campo en tal punto vale esto. Yo sé que el campo en infinito, por ejemplo, vale 0. Pero también yo sé que, por ejemplo, el campo tiene que ser continuo o no tiene que diverger en ninguna parte. O sea, más que no, puede ser discontinuo, ¿sí? Como donde hayan carga, bueno, en este caso no sé si existen como discontinuidad en el campo magnético. Pero puede ser discontinuo por, no sé, cambiamos como de medios. Pero lo que no puede pasar es que el campo diverja en algún punto. Entonces, como esa forma, esa constante dividido en R, hace que diverja el campo en 0, yo le pido a la constante que sea exactamente 0, para que no exista ese término que hace que diverja. ¿Sí? Y así llegamos entonces a la forma del campo en R. Ya, Muchas gracias. de nada. La parte B. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta la parte B? La parte B nos dice, bueno, aquí nos ponen, ya, conocemos entonces ahora cuál es el campo, porque finalmente yo puedo concluir que mi campo magnético es menos B sub 0 en R, partido en 2H, más B sub 0, Z, partido en H. Esto en Z tongo, esto en R tongo. Entonces ahora nos dicen como, bueno, eso si lo vemos así, tiene que ser un campo que haga algo así, ¿cierto? Si este es mi eje Z, debería ser un campo que haga algo así. ¿Ok? Siempre apuntando en la dirección como hacia adentro. Entonces, lo que me están diciendo es ahora, yo agarro y tomo una espira, y la voy a poner justo alineada con el eje Z, y voy a mover esta espira. De hecho, no la voy a dibujar ahí. Voy a tomar esta espira, y la voy a mover hacia arriba con velocidad v sub 0, constante.
Ahora, ¿quién hace que esto se mueva con velocidad v sub 0 constante? Da lo mismo. Hay una fuerza externa, una persona que la está moviendo o una máquina que la está moviendo con velocidad v sub 0 constante. ¿Ok? Entonces, sé que se mueve con velocidad v sub 0 constante y me están preguntando ahora, esta corriente inducida en la espira, o sea, me están preguntando cuál es la corriente entonces que se genera en la espira porque me estoy moviendo en este campo que no es uniforme en el espacio y que depende de la coordenada z en la que me estoy moviendo. Entonces, ahora, ¿qué cosas me relacionan, por ejemplo, los campos magnéticos con la inducción que puedo producir en un circuito cerrado? La ley de Faraday. La ley de Faraday. Esta que, Entonces, lo que esta me- que es que el campo magnético es la derivada, menos la derivada del flujo del campo magnético. La FEM. esto me dice que la FEM, o la fuerza electromotriz, es Sí. la derivada, menos la derivada del flujo magnético. ¿Sí? Entonces, para... oh, para encontrar la corriente inducida, sobre la espira, usamos la ley de Faraday. Como dice el compañero, la ley de Faraday me dice que la FEM está dada por menos la derivada del flujo magnético en el tiempo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo calculamos nosotros nuestro flujo magnético? El flujo magnético, el flujo está dado por, voy a escribirlo acá abajito. El flujo magnético está dado por la integral de superficie del campo magnético. ¿En cuál superficie? En la superficie que encierra el circuito. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, nuestro circuito es una espira. Entonces, ¿cuál es nuestra superficie? La superficie que encierra la espira. Y la espira, en este caso, asumo que es una espira circular. Y yo siempre asumo que las espiras son circulares, así que no va a ser. Ya, entonces, esto se traduciría entonces en decir, bueno, ¿y en qué? Porque esto es importante, porque el ds tiene una orientación, si se dan cuenta yo lo escribo como un vector, y eso quiere decir que tiene una orientación, ¿sí? Y es que cuando yo tengo un circuito, cualquiera, voy a coger algo así, ese ds apunta perpendicular a la superficie, de hecho, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál es la superficie perpendicular a mi circuito, que es este? Z-tongo. Está en Z-tongo. ¿Y cuál es la forma del ds? Entonces esto es B punto. Correcto. Miguel, Ujú. una duda, a mí se me olvidó por qué era Z-tongo y no menos Z-tongo. Da lo mismo en este caso. Da lo mismo en este caso, porque en realidad esa dirección, ese sentido en verdad, te lo da la corriente, como hacia dónde se mueve la corriente, ¿sí? Si la corriente Ya. se mueve en sentido antihorario, entonces es Z-tongo para arriba. Si la corriente se mueve en sentido Ah, antihorario, entonces Z-tongo para abajo. Pero como en este caso nosotros no sabemos la dirección de la corriente, básicamente la matemática nos lo va a decir. Nos va a decir ese signo. Y voy a asumir que es positivo nomás y la matemática después me va a decir si lo asumí bien o lo asumí mal. ¿Sí? ok, muchas gracias. Sí. Entonces esto es... ¿Cuál es el diferencial de superficie que me da una circunferencia? Esto es R de R de teta, ¿cierto? Donde tengo que R se mueve entre 0 y el radio de la espira, que es B chiquitito, y teta va desde 0 a 2pi porque es una espira completa, ¿sí? Una circunferencia completa. Ya, entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que como estoy haciendo un producto punto con ds, que ds solo tiene componente en z, entonces ¿cuál es la única componente que me importa del campo? La componente en z. Esto es
Entonces, de 0 a 2 pi, de 0 a b, bz dividido en h, r de r de teta. Y de hecho nos damos cuenta que el campo no depende del de r, como la componente al menos que nos importa del campo para calcular el flujo no depende de r. Entonces, esto en específico me da que esto es bz partido en h por básicamente la integral de ds. ¿Sí? Volví a escribir ds solo como para entender qué es lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? Porque podría calcular la integral, pero ¿para qué voy a calcular la integral si en realidad si estoy integrando el ds, lo único que me importa es que esto al final es bz partido en h por el área de la espira. ¿Sí? Lo voy a escribir área, como el área de la espira. Y eso es bz partido en h por pi b al cuadrado. ¿Sí? Una duda. Ujú. No me queda claro bien cómo determinar, o sea, más que cómo determinar es como la dirección de la que apunta DS. ¿Es la normal a una superficie entonces eso? Sí, es la normal de la superficie. Esa es la dirección que tiene ds. Ya, y si por ejemplo tuviéramos, no sé, por poner una espira que estuviera girando, ¿cómo pondríamos DS? Si una espira que está girando, bueno, ahí como que es más complicado nomás, pero si yo tengo una espira que está girando, y este es mi ds, apunta hacia allá, y este es mi z, básicamente lo que tengo que saber es cuál es el ángulo aquí. ¿Cuál es este ángulo? Le voy a decir alfa. ¿Sí? Porque al final lo que voy a tener que hacer es descomponerlo. Voy a tener que saber cuál es la componente en z, cuál es la componente en x, cuál es la componente en y. ¿Sí? Se está girando como que, bueno, ahí vemos cómo va cambiando en x, en z y en y. ¿Sí? Por el mismo principio. Gracias. No sé si borrar esto, porque me quedó bonito. Ya. Entonces, tengo cuánto es mi flujo. Pero lo que a mí me va a decir básicamente cuál es la corriente es la FEM, que en realidad la FEM, ¿qué son las FEM en un circuito? ¿Qué son las fuerzas electromotrices cuando yo lo traduzco en un circuito, en una resistencia? La diferencia de potencial. La diferencia potencial. Entonces la FEM o el potencial, la diferencia potencial, el voltaje, es menos de phi mayúscula a dt. Entonces este voltaje, o FEM, me da menos de ADT de, voy a reescribirlo aquí de una forma un poquito distinta, B0, esto es un B0, perdón, dividido en H, por Z. Entonces, ¿se dan cuenta? Todas las cosas son constantes, excepto Z, porque Z es la posición en donde está la espira, ¿sí? Y esta espira va cambiando su posición en Z porque la estoy moviendo con una velocidad V sub 0 constante. Entonces, esta diferencia potencial va a ser menos pi b al cuadrado, b sub 0, partido en h, por dz de t. ¿Pero cuánto es dz de t? La velocidad que Sí, tiene la espira. Dale. ¿no? Lo que dijiste. Ya, Ok. es la velocidad que tiene la espira en la dirección z. Entonces esto es menos pi b al cuadrado, p0 partido en h, por b sub 0, que es la velocidad que tiene la espira. Y estoy tratando de escribir esto como una B grande para que se note que esto es la diferencia potencial y no como una velocidad. Ya, entonces a mí lo que me preguntan es la corriente, ¿sí? En la corriente, la corriente, la dirección de la corriente y la potencia que disipa por el efecto Joule. Entonces, ¿cómo calculo yo la corriente de esto? Tengo la diferencia Usando, potencial. usando la idea. Usando la ley de Ohm. Usando Una la ley. consulta. Ujú. Si no nos dieran la resistencia, ¿cómo podríamos sacarlo a partir de la FEM? No podéis, po. Chuta. No podéis porque la forma de relacionar como las diferencias de potencial con una corriente es en sistemas que son
¿cómo se llama esto? En conductores no perfectos que tengan alguna resistencia. Entonces, no podríais o tendríais que asumirlo nomás. Po. Como, mira, si te aparece un problema así y no te dan la resistencia, yo preguntaría, así como, ¿puedo asumir cuál es la resistencia o no es necesaria? Quizá a veces, sacando el campo eléctrico del voltaje, puede ser, pero incluso, pues, ¿cómo relacionáis el campo eléctrico ¿cómo relacionáis el campo eléctrico con la corriente? Con ley de Ohm, con la ley de Ohm integral, con la que es con J. Y para eso necesitáis la conductividad o la resistividad, que básicamente darte la resistencia. Claro, podrían no darte la resistencia y darte o la conductividad o la resistividad y darte la geometría y te dicen que es una espira que tiene un grosor tanto, el cable, etcétera, y como, claro, podría calcular la resistencia. Pero yo creo que no se van a dar como esas latas como, al menos de ponerte en un ejercicio así. Si es que te van a pedir calcular a ti una resistencia, como por geometría, va a ser como un problema más grande. Sí. Obviamente va a Según yo, ser... como que no tiene sentido. Sí, es como materia ya vista, entonces como... Es como... Es como innecesario, o sea, por mi Claro. perspectiva, a menos que, por ejemplo, ¿cómo se relaciona la materia del C2 con respecto a esto, en el sentido de que, por ejemplo, a partir de ecuaciones del C2 puedes deducir cosas de acá, tipo analizando campo eléctrico y cosas así, llegar a campos magnéticos? ¿Se puede o no? Hay que ver. Déjame pensar un poquito. Es medio difícil, en verdad. Estamos un poco disociadas la materia. Claro, quizás como que te pongan algún dieléctrico que se mueva y ver cómo pasa con las cargas, como que te hagan cálculo, no sé, una carga como una carga de polarización y que esta cosa se mueva y por ende tenía una corriente y eso genera un campo. Pero en realidad, como en mi experiencia, creo que no he visto como problemas de ese estilo. Sí, se me está disociado. No he visto problemas de ese estilo. Así que yo me atrevería a decirte que no hay como mucha relación como entre esas cosas. A menos que no sé si la paloma como que puede tener como alguna idea, pero yo creo que no. La gente dice, oh, ese campo eléctrico tiene uno. Es que estaba leyendo los comentarios, me estaba riendo mucho. Hoy quiero la pregunta que si te da un campo eléctrico, es que mira, por ejemplo, lo que te pueden dar, y eso es como lo que vamos a ver, si es que vemos como el propuesto es como cargas, densidades de cargas, ¿cachai? Y tú no sabes nada de ellas, pero sabéis que están ahí y tú las estás moviendo. Entonces ahí tenéis campo eléctrico que te genera porque esta cuestión está cargada, y al mismo tiempo, no sé, pues, tenéis como una diferencia potencial, entonces ahí podéis como relacionar estas materias de controles pasados. Igual siempre hay que tener como acordarse de, por ejemplo, calcular cómo se calculan los potenciales, esas cosas siempre tienen que estar como en la mente. La ley de Ohm, obvio. Como que siempre las leyes de Maxwell que una vez pasan, tienen que acordarse de ellas, así guardarlas en el corazón, en un bolsillo, porque de repente uno las tiene que ocupar. Tatuársela. Sí, tenerla anotada en un post de cualquier cuestión así, tiene que sabérsela. Al final, este curso es aprenderse esas 4 leyes, y no huevo. Claro, te enseñan como todo un formalismo para poder resumirlo, porque todo el curso, como dice la Pablo, se reduce en las 4 leyes de Ohm. Entonces van armando, todo el curso se trata de ir armando las leyes de Ohm, para resumir toda la materia. Ya. Entonces, volviendo a nuestro problema, ya tenemos la FEM. Entonces, a partir de la FEM queremos calcular la corriente. Para eso vamos a la ley de Ohm. Ley de Ohm que nos dice que, ¿cómo era esto? I es igual a B sub R, B sobre R, ¿cierto? Entonces, eso me dice que la intensidad de corriente va a ser menos pi B al cuadrado B sub 0 dividido en RH, ¿sí? Entonces tengo la corriente. Entonces aquí, para ver la dirección de la corriente, vamos a hacer como un análisis. Y el análisis de lo que es la ley de Lenz. Si yo estoy
pensemos en lo siguiente. Veamos la forma en Z del campo, que es la que me dice el flujo magnético que está pasando por la espina. Es B0, Z, partido en H. Y además me dicen que la espina se está moviendo hacia arriba, ¿cierto? Porque me dice que con velocidad de sub-0 constante la dirección positiva del eje Z, entonces está moviendo hacia arriba. O sea, lo que está haciendo la espira es avanzar en Z, hacer Z cada vez más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el flujo? ¿El flujo aumenta mientras la espira se va subiendo o disminuye mientras la espira va subiendo? Debería disminuir como Disminuye. BZ disminuye con... Ah, pero esa H es una altura. Es una constante. Probablemente tiene dimensiones de longitud, pero es una constante. ¿Sí? No está variando. Puede como interpretarlo como una altura, pero no... Pero es constante, ¿sí? No se piense que en realidad lo único variable de este campo es esto. Ya, Entonces aumenta. entonces Sí, aumenta. aumentaría. Aumentaría, porque cada vez es más grande el campo, es más intenso el campo cuando voy subiendo hacia arriba. Entonces están pasando más líneas de campo por la espina. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Y de hecho, vamos a poner un tiempo inicial en donde vamos a tener una cantidad de líneas de campo pasando por la espira. Y vamos a poner otro tiempo posterior, un T sub 2, sub 1 y T sub 2. En donde ahora lo que vamos a tener es que voy a tener algo mucho más denso en líneas de campo atravesando la espira. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Lenz? La ley de Lenz nos dice que las corrientes que se forman por esta inducción son tales que la dirección de las corrientes es tal que genera un campo, como la corriente que se va a formar genera un campo que intenta anular el cambio del flujo magnético, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde quiere generar un campo la corriente? La corriente quiere generar un campo que vaya hacia abajo, para intentar disminuir como este aumento como de flujo, este aumento de campo. Entonces, si va hacia abajo, por la regla de la mano derecha, ¿qué es lo que hace que tenga yo un campo magnético hacia abajo? Es algo que vaya en sentido horario, o sea, que la corriente, voy a dibujar la corriente, vaya así. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Vale, entonces, tengo cuánto es, sé el sentido ahora de la corriente, como aquí lo vamos a dejar anotadito más, como usando la ley de Lenz, concluimos que la corriente va en sentido horario. Ya. Y lo último que nos pregunta esta parte es ¿cuál es la potencia disipada por el efecto Joule? Y Disculpa, sobre lo anterior, ¿cómo, o sea, ese análisis lo podemos hacer a partir del signo que nos da en la corriente? Déjame ver si es que da porque no estoy del todo seguro. Cuando yo dije que de ese apuntaba hacia arriba, entonces estoy asumiendo que las corrientes se mueven en sentido antihorario. Entonces, cuando me da un signo negativo, me está diciendo que las corrientes van en otro sentido. Sí, sí, justamente sí. Ya, gracias. Ahora una decisión más matemática, pero sí. Vale, gracias. Ya. Entonces, después nos preguntan cuál es la potencia disipada por el efecto Joule. Entonces, y claro, como dice José, la potencia sale directo de la ecuación del efecto Joule. Entonces, la potencia, como dice ahí, es R por I al cuadrado. Entonces tengo la resistencia, sé cuánto vale I, esto entonces R por menos B0, no me acuerdo cuánto era la corriente. Pi, B al cuadrado, B0, B sub 0,
y esto está dividido en HR y esto está al cuadrado. Entonces esto es b al cuadrado, b a la cuarta, b sub 0 al cuadrado, b sub 0 al cuadrado, partido en RH al cuadrado. Potencia disipada por el efecto Joule. ¿Cuál era la unidad de medida de la potencia? De la potencia, según yo, la unidad de medida es como Joule dividido en tiempo. O la energía se mide en Joule. Joule dividido en tiempo debería ser, ¿no? Porque energía disipada y potencia disipada no es lo mismo. No es lo mismo, tienen unidades de medida distintas. Y supongo que podéis calcular la energía disipada si sabes el tiempo como quieres calcular la energía que se disipó en un tiempo determinado, porque tenemos la potencia. Esto es de U a de T, básicamente, ¿sí? Claro, esto es watts. Joule partido en tiempo es watts. Sí, esta unidad de medida es watts. Muchas gracias, Amaro. Ya. ¿Alguna pregunta? Hasta acá puede ser también de la parte anterior, del sentido de la corriente. ¿Nada? Disculpa, ¿ese H que escribiste abajo es el mismo de arriba o...? Ah, un H cuadrado, perdón. Sí, sí, me quedo medio feo, lo puedo arreglar. H al cuadrado. Sí, el mismo arreglo. Gracias. De nada. Ya. Y la última parte, que nos dice lo siguiente. Que calculemos cuál es la fuerza desde el exterior de la espira y indicar su dirección. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Cuál es la fuerza que hace que la espira se mueva con velocidad constante hacia arriba? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que se forma una corriente que, dado un campo externo, que es el campo que formó esta corriente, va a hacer que se muevan cargas y por ende esas cargas van a sentir una fuerza de Lorentz. ¿Sí? Y esa fuerza de Lorentz va a tirar a la espira para algún lado. Y queremos saber hacia dónde la tira para poder saber que como esta cosa se está moviendo con velocidad constante, su suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Y con eso vamos a poder calcular entonces cuánto vale la fuerza externa que se le está ejerciendo para que tenga esta velocidad constante. Entonces, las fuerzas que actúan sobre la espira, son, voy a dibujar la espira, voy a dibujar así como, por decir nomás hacia dónde van las fuerzas, aunque en todo caso, si nosotros sabemos que la corriente va hacia allá, el campo apunta hacia arriba y hacia el centro, yo podría decir que la fuerza hacia dónde va. ¿La corriente lleva sentido horario? La corriente tiene sentido horario, sí. Sí, sí. Ah, ya no sé en verdad hacia dónde van las fuerzas. Tendría que calcular cuánto vale el... Porque yo te iba a decir como, la fuerza de Lorentz y la fuerza externa, pero en realidad parece que no van en la dirección Z. Sería ¿Una consulta? centrípeta, ¿no? O centrífuga. Puede parecer como me va a radiar la fuerza. Ya, pero veamos cómo funciona esto. Tenemos, en vez de hacer el dibujito, en vez de hacer el DCL, porque no sé hacia dónde van las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la espira? Son la fuerza de Lorentz, producida por el campo que calculamos al principio, y la fuerza externa, la que nos pide. Entonces, para encontrar cómo la espira se mueve con velocidad constante,
constante, entonces F externa tiene que ser igual a la fuerza de Lorentz, ¿sí? O la fuerza magnética. Entonces calculemos cuánto vale esta fuerza magnética. O al menos en módulos tienen que ser igual y de hecho tiene que ser algo así. Entonces, la fuerza de Lorentz está dada por, como dijimos al principio cuando estábamos resumiendo antes de empezar la tutoría, ¿cómo calculamos la fuerza de Lorentz en un circuito? Cuando tenemos la corriente que circula, es algo como dL y cruz B, donde dL va en la dirección en la que se mueve la corriente, ¿sí? dL sigue a la corriente. Entonces, nuestro sistema dL, si yo tengo, este es mi sistema, Z, X, Y si la corriente va así, entonces la corriente va en menos tetatongo. Ese sería el I inducido, ¿cierto? Sí, ese es el I inducido. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde va la corriente? O sea, ¿en qué sentido va la corriente? Si lo quiero escribir, por ejemplo, en cilíndrica, notemos que en cilíndrica siempre tetatongo o teta está definido desde X hacia Y. Entonces, tetatongo debería apuntar hacia allá, ¿sí? Entonces, nuestra corriente va en menos tetatongo. Entonces, la fuerza de Lorentz va a estar dada por... ¿Cuál es el diferencial de línea que va en tetatongo? Es el radio de teta en tetatongo por I cruz mi campo magnético, que lo voy a escribir así, MR en retongo más BZ en zetatongo. Ya. Miguel, Ajá. ¿no habría que añadir el negativo como todavía la estamos usando como vector? Tienes toda la razón. Gracias. Una consulta. Ujú. Con esa ocasión estaríamos analizando como el DDFL. Así Tienes como toda la razón. sector. Sí, 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 perdón. De DFL, sí. Muchas gracias, sí. A mí se me pasó el diferencial. Y quería hacer una consulta, que estoy buscando como los resúmenes que tenía y yo tengo la ecuación como I por DS. DS se refiere a una sección de arco. Le llaman S a un arco. Y es lo mismo, DL. SDS no es una superficie. Ah, ya, entiendo, gracias. Ya, entonces voy a dejar todas las constantes como constantes, o sea, todas estas cosas como constantes, y cuando tenga que integrar voy a ver si es que tengo que integrar cosas ahí. Como nuestro I es negativo, ¿se puede decir que la fórmula de Lorentz y entra como módulo? Sí. Muchas gracias, porque yo hice el análisis, pero básicamente el signo estaba metido en el I, así que sí. ¿Ok? Entonces voy a dejar esto como menos B módulo de I. Módulo de I de teta por. Y aquí voy a tener teta cruz R es menos Z. Entonces esto es menos BR Z tongo. Y teta cruz Z es R. Y esto sería más BZ en R tongo. Ya. Eso no estaría como normal en valor absoluto, ¿no? ¿Qué cosa? Perdón, me perdí. Eso último debería estar en valor absoluto, ¿no? ¿No? ¿Esto? ¿Sí? No. No, me da la impresión de que no. ¿Por qué crees que podría Ah, ser? pensé que estáis hablando del valor absoluto. No. No, Bueno. no. Esto es un paréntesis, perdón, me quedo medio recto, pero es un paréntesis. Ya. No. Alguien me dice que se perdió con los signos. Sí, perdón, yo repetí los signos. Como que hice el análisis acá para poner que esto va el DL va en menos teta, pero en realidad ya me daba el sentido de la corriente, el I. Por eso le puse un valor absoluto. Podría ser exactamente lo mismo y decir como, en realidad esto es B y esto I. ¿Ok?
perdón, porque la misma corriente, el signo me da hacia dónde va el DL. ¿Ok? Tengo el signo metido ahí. Sorry, sé que eso los confundió un poco a algunos. ¿Ok? Dejémoslo así, como para que de aquí en adelante va a aparecer el signo solo cuando yo mire la corriente. ¿Ok? Eso soluciona como la perdición de los signos de la persona que me lo dijo como por interno. O todo, ya, genial. O sea, no me respondió la misma persona, pero sí parece que le solucionó a alguien el problema. Si la persona que me preguntó por interno sigue teniendo la duda, puedo volver a preguntar y le damos más vuelta a eso, ¿sí? ¿Ok? Ya. Entonces, básicamente, ahora mi fuerza... Disculpa, sorry, tenéis cambiado los vectores unitarios, ¿no? En el campo magnético. No, porque hice producto grupo. Hice producto Ya, grupo vale. con Z. ¿Sí? Porque aquí está bien, ¿cierto? Esto es B. BRNR más BZ en Z. Y cuando hago producto cruz con teta tongo, eso me va a invertir los signos, ¿ok? Y de hecho me va a invertir como lo que va en Z con R. Entonces la fuerza de Lorentz finalmente va a ser la integral de mi DFL, y por ende esto va a ser mi integral de BI, voy a escribirlo así, menos BR Z tongo más BZ NR tongo en d teta. Y esto se va a separar en dos integrales básicamente, y bueno, d teta va desde 0 a 2. Entonces, esto me va a quedar como, voy a separar en dos integrales, que va a ser BI menos BR Z tongo de teta más la integral de 0 a 2 pi de BI BZ R tongo de teta. ¿Por qué quiero hacer esto antes de empezar a calcular cualquier cosa? Esta cosa no depende de teta. En realidad nada depende de teta. Pero, ¿qué es lo que sí depende de teta? Ese sí depende de teta. ¿Ok? Y esto lo vimos al principio del curso, y de hecho esto va a ser BI, BR, Z tongo por 2pi. ¿Sí? Y más esta cosa acá que va a quedarme como BI, BZ por la integral de 0 a 2pi de R de dt. ¿Cuánto me da eso? 0. 0. Muy bien. Eso es 0. Entonces, finalmente, mi fuerza de Lorentz es igual a menos BI BR, voy a escribir así, no, BR por 2pi en la dirección Z. Ahí sí queda en la dirección Z. Miguel, ¿Sí? yo me perdí cuando lanzamos la integral a 0. Sí. Fíjate que R No caché por qué. es R tongo, ¿cierto? ¿Ya? Cuando yo lo integro de 0 a 2pi, estoy sumando ese vector con ese vector. Estoy sumando ese vector con ese vector. Y básicamente estoy sumando el mismo vector en todas las direcciones, y eso hace que cuando lo sumo para allá, también estoy sumando el vector que está opuesto. Cuando lo sumo justo al ladito, estoy sumando el vector que está opuesto. Entonces anulan, siempre. La integral Pero de eso es solo cuando es con R tongo, no R solito. Claro, no, R tongo, porque Claro. es el vector que lo estoy sumando y lo estoy sumando para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Sí? No, R Ya, eso no me la sabía. Sí. Ya, ok. Y pasa con R tongo y con teta tongo. Pasa exactamente lo mismo. Ya, ok. Muchas gracias. Y de hecho, como esa es la forma gráfica como de verlo, pero eso es como dice José, si quieres comprobarlo, puedes escribir R tongo como coseno de teta en X más seno de teta en Y. Y la integral del coseno de teta en un periodo es 0. Y la integral del seno también es 0 en un periodo. Ok, muchas gracias. De nada.
Ya, entonces tengo cuánto es mi fuerza de Lorentz, y por ende tengo cuánto es la fuerza externa que se le aplica a esta cosa que va a ser entonces B, y bueno, después se reemplaza cuánto vale I, cuánto vale BR, pero como ya están ahí, ya no, ¿para qué le vamos a dar más vuelta? En Z. Probablemente la fuerza de Lorentz apunta hacia arriba porque esta cosa me va a cambiar el signo y esta fuerza apunta hacia abajo. ¿Ok? Y eso sería más que nada. Creo que llegamos a un resultado correcto. Yes. Según lo que dice la Pau. Disculpa. La fuerza exterior, ¿qué era igual a la fuerza de Lorentz? Porque la espira se mueve con velocidad constante y eso quiere decir que no tiene aceleración. Ok, Entonces, fuerza igual masa por aceleración, la suma de fuerza tiene que ser igual a 0. dale, gracias. Eso, ¿alguna otra duda? Entonces al final la fuerza de Lorentz sí iba para abajo y la exterior sí iba para arriba. Yo digo todo lo contrario. La exterior va para abajo, porque si te das cuenta, ese I tiene un signo negativo. Entonces, ¿Verdad? y la fuerza de Lorentz, que tiene ahora el signo positivo, ese signo negativo afuera, se anula con el de I, entonces punto cero. Ya, ¿Soy te yo cacho. o es como, Pasando los valores. es como ese juguete que uno tenía que giraba y lo tiraba como al aire? Giraba en sentido horario, entonces la fuerza contaba para arriba, ¿no? ¿Sí? O no te sabría decir si es como el mismo, es análogo. Pero puede que sí. Oh, BR es negativo, entonces tenía razón Tomás. Entonces apunta hacia arriba la fuerza externa y hacia abajo la fuerza de Lorentz. Gracias, pues no, se me había olvidado el signo de BR. Troleado por el signo. Eso. A ver, hay una duda sobre la integral. Sobre la integral que no es 0. ¿Por qué no pasa eso cuando se integra el vector z? Porque el vector z es una constante. Poca rigurosidad. Porque el vector z es constante cuando yo me muevo en θ. O cuando me muevo en cualquier dirección. Z siempre apunta hacia arriba y siempre apunta en la misma dirección. R es distinto. R cuando yo me muevo en θ va apuntando en distintas partes. ¿Ok? Lo mismo con θ tongo. También se va moviendo cuando yo me muevo en θ. Por eso no pasa lo mismo con Z. ¿Alguna otra preguntita? ¿La fuerza de Lorentz es la misma que la magnética? ¿O es la que considera la fuerza eléctrica y magnética? Claro, en estricto rigor la fuerza de Lorentz... no estoy tan seguro como de la definición como formal. A mí me da la impresión de que la fuerza del... Es la suma de ambas, ¿o no? Que cuando no hay magnética. No hay campo magnético, entonces no hay fuerza magnética. No sé la verdad. No sé si la Falo tiene como una respuesta como a esto. Sí, según yo, lo que sé es la suma, pero en estos casos uno no ve como el campo eléctrico se le te mata. Pero más nosotros siempre usamos como fuerza eléctrica, fuerza magnética, también es fuerza de Lorentz, solamente que no consideráis la otra componente, no. Sí. Es lo mismo. De todas formas, en este ejercicio no hay fuerza eléctrica, no hay campo eléctrico. Ojo, porque el campo eléctrico tendría que ser como un campo eléctrico externo, no el que hace que se muevan las cargas adentro. Y no hay campo eléctrico externo porque el campo magnético es estático, no varía en el tiempo. Lo que yo estoy haciendo variar es el flujo porque estoy moviendo la espiral, no el campo magnético. ¿Sí? Eso. Ya, entonces, démosle paso a Paloma para que haga el problema porque hoy nos extendimos harto. Así que, Está bien, ¿no? Si este problema... dale. Mientras yo salgo aquí en la pantalla y la Paloma Disculpen, está... pero hay una cosa que sí, pero tenía duda que sé que no entra para este control, pero igual puede entrar en el examen, entonces no estoy seguro cómo funciona. ¿Cómo funciona el tema de la autoinducción? Tipo, yo sé que genera como otra corriente tal que pasa algo. Entonces, cuando por ejemplo yo esté haciendo ejercicios con corriente, ¿tengo que ver la suma vectorial de las dos corrientes que tenga o es distinto? Me pillaste porque la verdad es que para responderte eso tendría que leer un poquito de nuevo. Onda, entiendo como el fondo del fenómeno de autoinducción, que es básicamente porque el campo magnético produce que haya una corriente y esa misma corriente produce
un campo magnético y eso mismo se induce como otra corriente dentro de la cuestión. Pero la verdad es que no me acuerdo como el formalismo, como la matemática de cómo calcularlo, etc. Me quedé pegado. No. Entonces, no estoy del todo seguro. Yo no sé si Paloma tiene la respuesta a eso, pero yo no me acuerdo exactamente de ese formalismo. Pero por mientras puedo leerlo y quizás al final de la tutoría puedo darte alguna respuesta. ¿Ok? Oye, no escuché la pregunta, que estaba pendiente de esta cuestión y leí temblor y me puse como a cachar si estaba temblando. ¿Cuál era? Era algo como de... Con el tema de la inducción tipo, quizás no necesariamente la inducción, pero por ejemplo alcanzamos a ver en clase la inducción de un circuito a otro. Mm. Y eso quería saber si es que tenían algún ejercicio o quizás esperan que salga, no sé, ojalá que no, porque no cacho nada. Oye, yo creo que había visto un problema así hace mucho tiempo, como dos circuitos que tenían una, ¿cómo se llama? La parte del circuito que es con L, autoinductancia, tiene otro nombre. ¿Impedancia puede ser? Con No sé, de hecho se llama autoinductancia, el L. el L, ¿no? Sí, y eran Sí. como dos L's que los teníais cerca y uno inducía, yo me acuerdo de ese problema. No me acuerdo cómo se hacía así, pero me acuerdo que sí hay, sí existen. Tendría que buscar nomás, como buscar ahí en la nube mechona, de repente de no haber salido así como Ya pasado. lo encontré. Yo me acuerdo de ese problema, que eran como dos circuitos y como iguales, tal vez cambian la L y uno inducía al otro, era como algo así. No me acuerdo si hacía así, pero es como Claro, no cacho eso, pero sí, básicamente el fenómeno de autoinductancia era lo que te decía, como tengo una corriente producida por lo que sea en un circuito y esa misma corriente genera una inducción sobre el mismo circuito. ¿Y cómo calculáis eso? Esa autoinductancia la calculáis como el flujo que produce ese campo magnético que produjo la misma corriente que está dando vuelta y lo dividís por la corriente. Y eso te da el coeficiente de autoinductancia. ¿Sí? Ahora, ¿para qué se ocupa eso? Eso básicamente son bobinas. Son bobinas y que los circuitos generan como osciladores. Pero más allá de eso, no sé qué más te pueden preguntar. En realidad no me manejo mucho con la autoinductancia. yo Pero no tampoco. sé si va por ahí la pregunta. Son re raras esas cosas, casi nunca las preguntan. Me acuerdo que en mi año también me la pasaron y teníamos Marta, pero no la preguntan ni para el examen, que son difíciles de entender, creo. Aparte, igual tenéis que saber, sí, como harto circuito, pero ojalá. Ya, ahora sí, hagamos mi problema para que alcancemos. Igual no es tan largo, ¿ya? No sé si hagamos el propuesto, se deja propuesto y pucha, si tienen dudas, vayan mañana, bueno, no en la mañana, pero antes del control a dos relojes, tal vez alguien les pueda responder. El Tal control vez a yo las 5, a las 6, ¿cierto? a las 6. Sí. Pero entonces igual alcanzan, creo que tienen como unas cuantas horas para ir, creo. Bueno, no sé. De 5 a 6, que es donde trabajamos en los déficits. Dale. Ya, el problema es de un dipolo magnético. Y ya, bueno, acá está, dice que ahí tenemos un dipolo magnético que está en el origen. Y bueno, tiene un cierto momento magnético, está dado y posee cierto campo magnético. Nos da las coordenadas del campo magnético en sí mismo. No, es para tenerla y para poder ocuparla. Y la gracia es que nosotros tenemos una espira de radio dado y una cierta masa que circula una corriente. Y la gracia del problema es que queremos calcular esa corriente usando una aproximación y no usando una aproximación. Y las cosas que nos dan son que, bueno, la corriente está, o sea, esta espira está a una cierta distancia h, que es súper grande, que es mucho más grande que las dimensiones de este dipolito. Y bueno, esta espira está como suspendida en el aire, también pueden pensar que tiene velocidad constante, como en el problema de Miley, estaba escuchando ahí que tenía una cuestión que está constante. Y la gracia de eso es que tú tienes equilibrio de fuerza, ¿ya? Entonces se tienen que acordar que siempre cuando tienen equilibrio de fuerza, la aceleración es cero y todas las fuerzas de todo el sistema se van a equiparar, ¿ya? Entonces, la primera parte es usar la aproximación, que es la aproximación de espira pequeña. No sé si han hablado, yo estaba como buscando información de sus cursos a ver si habían visto esto, pero igual se las voy a explicar. Y bueno, ¿cuál es esta aproximación? Esta aproximación es una aproximación que bueno, hizo hace mucho tiempo Ampère, que decía que
la unidad más básica de un imán va a ser una espira de cierto radio. Entonces, como de eso, decía que bueno, un imán es un dipolo, ¿sí? Uno puede calcular las cosas y al final como la primera componente que va a medir del momentum magnético de una espira chiquitita va a ser un dipolo. Y con eso nosotros vamos a tener que en esta aproximación, quiero acercarte ahora, que esta es una aproximación por si acaso. En esta aproximación el momentum magnético de esta espira o de este dipolito, le vamos a poner ese así para que sea diferente, tiene que ser la corriente que circula por esta espira por un vector de superficie. Ya este vector, si lo dibujara acá, aquí está, vamos a tener nuestra corriente y por ejemplo va a circular para allá. Este vector va a ser un vector S, donde S será como la área donde está circulando esto, y vamos a tener un vector n normal a la superficie, ¿ya? Nosotros le podemos dar la dirección de esta, va a depender igual del problema, más vamos a estudiar para qué lado va. Ya, pero por mientras tienen que saber eso, ya, de la aproximación. Entonces, bueno, esto nos puede subir harto. ¿Por qué? Porque también se conoce cuánto es la fuerza que siente una espira o un dipolo dado un campo magnético. ¿Y por qué digo que hay un campo magnético? Porque tenemos un dipolo abajo que tiene un campo magnético. Entonces este dipolo que está abajo le va a ejercer con su campo magnético una fuerza a este dipolo que está acá arriba. Ya, así piensen que todos estos son dipolos. Así que esta fuerza que va a sentir esta espira va a estar dado por, este era el gradiente, o no me acuerdo si era la divergencia del gradiente, creo que era la divergencia de... ¿Sí, dale? Dale, escríbelo como para cachar más o menos. Sí, si sí, la- dale. Sí, es como de esta forma, que es el momento magnético de la espira o el dipolo, producto punto del campo magnético externo. Y el campo magnético externo en nuestro caso va a ser el dipolo que está acá abajito. Entonces, imagínense que, bueno, si ven este dibujito, esta cuestión que está acá, de alguna forma, como vimos, bueno, el campo magnético tiene hartas componentes, así que no la voy a dejar solamente para arriba. Vamos a dejar como que va para todas partes. Igual como vieron la ley de Lorentz, pero acá no vamos a aplicar directamente la ley de Lorentz, pero la aproximación en verdad. Después vamos a ocupar esa para la parte B porque ahí no hay aproximación y tenemos que hacer la fuerza. Pero piensen que al final este campo magnético le tiene que ejercer de alguna forma fuerza a este anillo que está acá arriba, ¿sí? Entonces uno puede escribir la fuerza de este momento, o sea, de este dipolito, de esta argolla, de esta forma, ¿ya? Entonces, primero que todo, tendríamos que calcular cuánto vale ms. Entonces, si esto es una espira circular de radio A, al final ese va a ser el área de esta espira. Entonces, ms va a ser la corriente que circula por 2pi por a, y aquí le podríamos dar un vector a cuadrado. Ay, sorry, le puse... Ya, bueno. Sí. Siempre confundo las dos, un experimento y la otra área. Aquí está. Por un vector n, que en este caso nosotros a priori no le vamos a dar una dirección, eso lo vamos como a estudiar después, o vamos a asumir una dirección y de ahí vamos a ver si efectivamente está bien, qué nos va a dar, ¿ya? Pero dense una dirección. Y con esto vamos a calcular esta fuerza, que sería I a cuadrado producto punto dB. Y ya, bueno, como acá habíamos puesto que tenemos un n que es perpendicular a esta espira, y la espira no puede moverse como, no sé cómo decirlo, como radialmente ni angularmente, no oscila, sino siempre está como fija. Por lo tanto, si nosotros vemos este dibujito, el vector n o va a ir en z tongo o va a ir en menos z tongo. ¿Ya? Entonces, las únicas componentes del campo magnético que nos van a servir, que vamos a poder hacer este producto punto, van a ser los productos puntos son por componente. Tiene que ser la componente en z del campo. Esa es la que nos va a importar, la que no nos va a dar ningún valor no nulo. Entonces aquí, la más importante va a ser la que está en z. Entonces vamos a calcular esto. Si se dan cuenta, al final, a lo único que le vamos a tener que calcular como esta divergencia, si esta era divergencia, me da evidente, va a ser al campo, porque el campo tiene cosas que varían en las componentes.
Entonces acá tengo mi torpeo de cómo se hace este cálculo, porque es un cálculo que hay que hacer. Que sería I por a pi por la derivada del campo. Y bueno, voy a dejar acá la pantalla en grande para que puedan ver cuál es la componente en z para que hagamos la derivada juntos. Y sería como algo así. Derivamos lo de arriba, entonces sería 4z por rho más al cuadrado por z al cuadrado, y esto elevado a las 5 medios, menos la derivada de abajo, que sería 5 medios de 2z más rho cuadrado por, no es más, es menos, disculpa, que es menos rho cuadrado por rho cuadrado más z al cuadrado, esto elevado a la 3 medios, y nos falta la derivada de regla de la cadena por 2z. Y todo esto que está acá tiene que estar, ahí me faltó unas constantes aquí, disculpen, que acá iba m, porque acá tiene una m, si la ven aquí hay una m, y un 4pi. Entonces va 4pi. Y esto tiene que estar dividido con este por regla de la cadena, sería rho al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 5. Entonces, si se dan cuenta, igual tenemos hartas cosas que podemos matar. Hay cosas arriba que, por ejemplo, este valor que está acá, si pasamos dividiendo todo por ese valor, este nos va a dar 7 medios. Y este que está acá nos va a dar 1. Entonces, con eso, vamos a tener y hemos hecho los pi al tiro. También faltó un mu 0, disculpen. Mu 0 partido en 4. Y acá sería 4z por pi más 4z a la 3 menos este 2 que está acá se va con este 2. Sería 5 por 2, 10. Z al cuadrado menos 5. ¿Aló? Y dale. Sorry que te interrumpa, es que si no me voy a perder más. Dale. No caché de dónde salió el musero. Me fui Ya, ahí. me faltó, viene de acá del campo. Si te das cuenta, el campo tiene un mu 0, un m y un 4pi. Esa era la con ya. 0, m y 4pi. Sí, me faltó ponerlas Ya. en las constantes, disculpen, pero viene del campo. Ya. Estas Muchas constantes- gracias. Dale. Sí, yo soy súper mala con las constantes. Siempre que me atraqueo se me pierden y después me doy cuenta así, me falta una constante. De hecho, me dije que falta un cuadrado en el lado, ¿no? Sí, me falta un cuadrado. Este acá es un 3 y acá es un z, si no me equivoco. Sí, me falta un cuadrado. Muchas gracias. Y acá, no sé por qué le puse, no sé, 7 metros. Entonces aquí hay términos que se nos van a juntar, ¿ya? Entonces al juntarlos, acá también me falta el m, ahí está. El m partido en 4. Bueno, tenemos este término que está acá y este término que está acá, se van a sumar. Entonces acá tendríamos 9z rho cuadrado, y esos dos que están ahí se tienen que restar. Entonces nos va a dar menos 6z a la 3 partido en p cuadrado más z cuadrado elevado a las 7 medias. Entonces este término que está acá es la fuerza que siente esta espira que ahora por la aproximación pensamos que es un dipolo, debido al campo magnético del dipolo o la fuente de campo que está en el origen, ¿ya? Pero esto es como pensando que la espira está en cualquier z, ¿ya? Porque nunca definimos en qué z está. Pero, en verdad, la espira sí tiene un z. En el dibujo, bueno, lo puse ahí, también en el enunciado lo dicen, esta espira está en la coordenada z igual a h. Entonces deberíamos nosotros poner ese valor, cambiar los z por h. Entonces eso voy a hacer. Y además, por la aproximación nosotros también podemos pensar que el radio a de la espira es muy chiquito, tan chiquito comparado con la distancia h. Entonces al final ese valor es irrelevante. Si lo ponemos como en las calculadoras
le sacamos ese valor o lo ponemos al final, el cambio no va a ser tan drástico. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a asumir, lo voy a poner aquí, vamos a asumir que ρ, acuérdense que es el radio de donde está midiendo esta cosa en las coordenadas cilíndricas, tiende a 0, y z, bueno, es la altura donde está. La vamos a poner y vamos a evaluar nuestra fuerza en esos puntos, porque ahí es donde está la espiral al final. Entonces, al final la fuerza nos va a quedar I a mu 0 por m, partida en 4, por, bueno, los ρ se van, entonces sería menos 6 h a la 3, partido en h a la 7. Entonces eso sería menos I a mu 0m, partido en 4, 6 h a la... Ay, sí, h a la 4. Y bueno, lo voy a dejar más simplecito, sería 3 medios I a mu 0m, partido en h a la 4. Entonces esa sería la fuerza, como ya más resumida, que siente esta espiral en la posición donde está. Así que chicos, siempre cuando tengan fuerzas, tengan que calcular cosas, y fíjense bien, si por ejemplo, esta cosa está variando en X, tienen que dejarla que esté variando en X. Pero si tiene una coordenada, tienen que evaluar en esa coordenada. Y bueno, ¿por qué hicimos este cálculo? Porque nosotros tenemos equilibrio de fuerzas. Entonces necesitábamos saber más o menos cuál era la fuerza magnética, porque aparte de la magnética, esta cosa tiene peso, entonces si hay gravedad, tenemos la fuerza peso. Entonces, ahora hacemos equilibrio de fuerzas. Entonces vamos a tener que esta fuerza tiene que ser igual al peso que tiene esta, ¿cómo se llama? Espira. Y por lo tanto, acá haciendo la igualdad, tendríamos menos 3 medios I a mu 0 por m partido en h elevado a la 4. Tendríamos que solamente despejar la corriente. Entonces la corriente nos daría menos 2 mg por h elevado a la 4, 3 a mu 0m. ¿Sí? Y fíjense bien que la corriente nos dio negativa. Y bueno, Mayer como que hizo harto como énfasis en esto. Igual tengo una explicación, a mi modo, que es como que nosotros, a priori, bueno, no lo dije, pero lo asumí. Lo voy a subir, eso sí, cabros, permiso. Yo a priori, yo asumí que n, que era el vector que me daba al final el campo, o sea, el momento dipolar, era positivo para arriba. ¿Sí? Lo asumí diciendo acá que este valor iba a ser siempre positivo. ¿Sí? Bueno, sé que este valor, bueno, lo tenía que poner con un vector, es un vector. Yo asumí que siempre era positivo, que era positivo en Z. Pero ¿qué pasó? Ahora, si nosotros vemos la corriente me dio con un signo negativo. Y entonces si nosotros hacemos regla de mano derecha, y el vector n está para arriba, la corriente es positiva antihoraria. Pero acá nos dio negativa. Eso significa que la corriente no va en el sentido positivo del giro que yo me impuse, sino va en el sentido contrario. ¿Ya? Por lo tanto... ¿Aló? Y dale. Pero en este caso no consideramos que la gravedad también era un vector y la gravedad como vector sería como negativa. Sí, pues, pero al final, ¿qué pasa cuando tú metís la gravedad? Tú, acá como que estábamos asumiendo, bueno, lo asumí acá, que hacíamos que F menos mg tenía que ser igual a 0. Entonces yo asumí al tiro que para que esta cuestión funcionara o se hiciera equilibrio, el signo de F era para arriba. Yo lo asumí, y por eso F era positivo. O, bueno, entre comillas era positivo para arriba. Pero al final, ¿qué pasa? Que te va a salir ese menos. ¿Por qué? Porque como está definida la corriente, nosotros definimos positiva el sentido horario, o sea, el antihorario. Por cómo está definida la corriente. No sé cómo hacerlo si se ve, pero como que estoy asumiendo que F es positiva para allá, pero al final como con el signo me cambia. Entonces eso me dice el tiro, entonces la corriente que estaba viendo no estaba el sentido positivo horario o antihorario que yo me estaba definiendo con M positivo, sino al revés. Tendría que, como está en el signo negativo, va en sentido contrario, sería
el horario. No sé si ahí se entiende. Como- Claro, o sea, es como si hubiéramos trabajado con los valores absolutos y no con los vectores. Exacto. Ah, ya, te entiendo. Gracias. Dale, dale, tranqui. Es complicada esta porque como uno tiene como signo y cosas así, pero hay muchas formas de hacerlo. Una como la que mostró el Michael, que era como ver los campos y ver qué onda. Yo siempre lo hago como con los signos, como que asumo, por ejemplo, una adicionalidad y veo si efectivamente da esa adicionalidad, me da un signo positivo o un negativo. Sí, porque a las corrientes al final uno asume el signo dependiendo del DS o del campo que está asumiendo. Si el sentido es positivo para horario o lento horario. En mi caso, yo asumí que era como positiva todo en Z. Entonces, la corriente positiva que me debería dar es una sentido antihorario. Pero como salió con un signo negativo, al final la corriente que estaba viendo era una corriente que iba para otro lado, o sea, para allá. Por lo tanto, este V que yo asumí para allá, que era la dirección positiva, era para el otro lado. ¿Sí? Igual de repente estas cosas le explican así como, no, si tú tenés que asumir que M es negativa, así directo, porque ahí directo te va a dar que la corriente es positiva. Pero igual tiene su gracia, de repente uno asume signos y dado las ecuaciones te va a dar algo y ahí uno la tiene que interpretar como entiende la materia al final. No sé si alguien tiene como dudas de esto, es que igual es súper importante, de repente confunde. Dale. Yo tengo otra duda, Falo. Cuando habíamos calculado, la fuerza que habíamos calculado antes era la fuerza magnética, ¿cierto? Sí, pero es la fuerza magnética que siente como un dipolo, da un campo magnético externo. Claro. Y esa fuerza iba en Z tongo. Esta fuerza va en Z-tongo porque el producto punto, como esta esfera no hace este movimiento, no oscila así, ¿cachai? Solamente está fija en Z. Si tú hacías el de ese vector, te va a dar o para arriba o para abajo. ¿Sí? Por eso entonces las componentes de M tienen que ser en Z y la única componente de punto que te va a dar del campo magnético no nula va a ser la de esta en Z. Entonces al final la fuerza siempre va a estar en Z. Ah, ya. Entonces, como antes como que teníamos que la fuerza magnética tenía un menos antepuesto al I, entonces ahora como el I salió negativo, la fuerza magnética va para arriba. No, al revés, como que nosotros asumimos que M era positivo para arriba. Sí, porque lo asumimos positivo. ¿Qué pasa? Después haciendo los cálculos, nos damos cuenta que al final esta fuerza que uno podría asumir que es positiva para arriba te sale con un signo negativo. Entonces, en vez de apuntar para allá, apunta para allá. Pero en verdad, eso solamente te incluye cuando así, ¿cómo se llama esta cosa? Equilibrio de fuerzas con los módulos, como que yo metí no le puse las direcciones directas. Si le hubiera puesto las direcciones directas ahí, como con Z, tong y todo, ahí tal vez no me hubiera dado como el signo negativo, me hubiera dado positiva horario, porque yo ya ahí ya le hubieran puesto como el signo. ¿Sí? Ahí depende mucho cuando uno impone ya el signo positivo donde lo deja. ¿Sí? Claro. Bueno, O sea, si uno módulo o no. me confundía porque, claro, como al final la fuerza peso va para abajo, como que, como hacíamos equilibrio de fuerza, como que asumía que la magnética iba para arriba. Sí, y más, uno puede asumir eso. Yo como que uno podría decir como no, tendría que ser así, pero efectivamente no pasa eso, como que debería ser abajo, dado la corriente que se está circulando. ¿Sí? Pero es porque cuando uno hace equilibrio de fuerzas, no querís que te quede con un menos en la igualdad, ¿cachai? Como que te gustaría que la igualdad fuera como completa. Así se me entiende. Pero igual uno podría hacer al revés. Más si uno le pone como el signo antes, va a estar todo bien, porque ya le estáis diciendo que la fuerza ya está apuntando hacia abajo. No sé si me entendí. Como el Sí, signo o sea, quiero que te baja el tiro, ¿cachai? Ya, ok, gracias. Dale, dale. Sí, si tienen dudas de esto, denle nada más chiquillo. Entonces, así, bueno, se ocupa esta aproximación. Ojalá que la hayan visto antes. Si no, bueno, ahí tienen un premio, la conocen. Es súper buena, en el sentido de que de verdad te hace simplificar todos los pasos. Pero lo vamos a hacer como la gente. Y ahora lo vamos a calcular sin la aproximación. Entonces, ahora sin la aproximación.
Y bueno, así la aproximación, ¿qué herramientas me van a quedar? Porque si se dan cuenta, acá la gracia es como decir, ya tengo equilibrio, entonces si tengo equilibrio, tengo una fuerza que va a ser relacionada a este campo magnético, que me genera este campo magnético, así que ahí uno puede meter la corriente que se va a generar. Y bueno, la fuerza peso. Entonces, pucha, si no tengo mi aproximación, ¿qué fuerza puedo ocupar? Bueno, la otra que conozco, que es la fuerza de Lorentz. Entonces, vamos a usar la fuerza de Lorentz, que también, bueno, uno la conoce como fuerza magnética, así que como ustedes quieran llamarle, yo la llamo fuerza de Lorentz. Así me enseñaron a mí, pero si ustedes le enseñaron de otra forma, bacán. Que es esta que está aquí, donde L es un vector que va a lo largo de la espiral, que sigue la dirección de la corriente. Entonces, si yo dibujara como esta cosita, así, dale que me funciona, ahí está. Y tuviera como mi corriente para allá, bueno, tendría como un campo magnético que hace como esto, que va por todas partes. Pero si yo me hago un zoom en un pedacito de esto, así como el zoom, y veo como un pedazo de la corriente, vamos a tener este DL que va para acá, bueno, DL, vamos en el L, que es donde va la corriente, bueno, esta es la corriente, y vamos a tener las componentes de Z, o sea, del campo, una en Z y en otra en ρ. Y este DL, como les dije, depende de cómo vaya la corriente y sigue el camino de la corriente. Cuando uno lo ve con diferenciales, creo que es un poquito más claro. Uno dice, pero este diferencial es un diferencial de línea, entonces hago un camino circular. Cuando lo hace con L solo, como que de repente tiende a confundir, pero piensan que al final es una integral de línea. Entonces, una integral de línea es un caminito, y los caminitos, si pensamos que la corriente es circular, tiene que ser como una circunferencia, ¿no? Como el perímetro de esta circunferencia que sigue la corriente. Porque ese al final es el camino que sigue la corriente. Ya, así que con ese L es el camino que sigue la corriente. Nuestro camino. Entonces, dado eso, ¿cuál es la dirección entonces de este L? ¿De dónde vive L? Entonces, solamente viendo que esta cosa, bueno, sigue la corriente, sigue una circunferencia, tiene que entonces vivir en teta-tongo, o en phi-tongo, como ustedes la quieran llamar. Entonces, esta cosa va a ser un L en un phi-tongo. ¿Ya? Bacán. ¿Y por qué escribo esto? Porque fíjense bien que hay un producto crudo ahí, entonces tenemos que de alguna forma saber más o menos cuáles son las componentes. Nosotros tenemos las componentes del campo, pero no tenemos las componentes, o a priori no las sabemos. Entonces, ya sabiendo cuál es la dirección o dónde vive este L, ya va a ser mucho más fácil como calcular el producto crudo. Entonces yo, me acuerdo que en este curso me costó mucho hacer producto crudo. Entonces siempre yo aprendí a hacerlos como con la tablita. Así, con esta tablita. Entonces ya, como solamente el L, bueno, esto es L cruz B. Como el L solamente vive en phi o en teta, va a tener una componente acá L. Después la voy a calcular. Bueno, en verdad ya se las dije, pero ahí después la voy a poner. Y bueno, el campo solamente tiene componentes en ρ y en Z. Entonces, si nosotros hacemos los cruces, vamos a tener que va a ser 0 en ρ, va a ser menos 0 en phi, y la única componente que no va a ser 0 va a ser en Z. ¿Sí? Y acuérdense que estos productos cruces son así, para allá y para allá. Bueno, si van a ser el de ρ, tienen que ser como los que no son ρ. Entonces sería para allá y para allá. Ay, me confundí, para allá. Sí. Sí, sí está bien. Sí. Sí lo puse bien o no. Siempre se me olvida cómo se pone. Pero ya. Entonces, al final, si escribimos ahora la fuerza, que bueno, sé que era la corriente, que le voy a poner ahora un gorrito, porque igual es distinta a la corriente que calculamos en la parte anterior. Acuérdense, antes era una aproximación, esta es como la real. Y sería esto, bueno, menos por el producto de ρ por L. Y este L, como es un camino, y el camino es una circunferencia, tiene que ser el radio de la circunferencia. Entonces va a ser, bueno, B lo voy a escribir después porque igual es súper grande, pero vamos a escribir 2pi
por A. Y acuérdense que ahora, como no estamos en la aproximación, el A igual no es despreciable, entonces los tenemos que como considerar. Entonces, vamos a volar al tiro el campo en A. Y también lo vamos a volar al tiro también en H. Entonces, 2pi por A. Y este campo lo voy a subir un poquito por si no se acuerdan, que igual no lo vemos hace rato. Es este que está aquí. Acá igual vamos a tener un mu0, un m y bueno, constantes con ρ y z. Bueno, no son constantes, son cosas que varían, las vamos a tener que cambiar. Pero para mí son constantes. Entonces, ahora al cambiarlo, vamos a tener, voy a correr esto sí un poquito más para acá porque la expresión es un poco más grande. Sería mu0 partido en 4pi por 3m. Y ahora acá era como un ρ, y como lo vamos a evaluar en A, tenemos que moverle A. Acá venimos Z, así que lo evaluamos en H. Y acá abajo también. Entonces sería A más H lado al cuadrado, y eso le va a las 5 medios. ¿Sí? Bueno, nosotros evaluamos estas cosas porque el anillo tiene unas coordenadas, ¿ya? Y ahora, bueno, ρ ya no es despreciable, así que tenemos que considerarlo. ¿Ok? Si no estuvieran unas coordenadas en cualquier punto del espacio, ahí lo pueden dejar como con z y con ρ, pero como tiene coordenadas, hay que calcularlo. Entonces con esto, con este se van, este pi con este pi se van, y juntamos todos los términos. Entonces esta fuerza ahora nos va a dar, a mí me faltó ponerle esa letra aquí, sería i 3 medios al cuadrado h partido en a cuadrado más h al cuadrado, todo eso elevado a las 5 medios. Y me faltó 9. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo. Esta cosa sigue en equilibrio, ¿no? Nos has dicho que acá ya va a haber equilibrio. Entonces, hacer equilibrio, F va a ser igual a M por G. Entonces tendríamos M por G. Y esto, y barrita, 3 medios a cuadrado HM partido en a cuadrado más h cuadrado 5 medios. Y aquí hacemos lo mismo. Tenemos que solamente despejar la corriente. Entonces la corriente nos va a dar menos 2mg a cuadrado h cuadrado a las 5 medios partido en 3a cuadrado mu0 m y h. Y es curioso que esta expresión que está acá es muy parecida a la expresión que teníamos antes, solamente que hay una constante más agregada. ¿Sí? Entonces, si no se acuerdan, yo voy a copiar y pegar este valor, denme 2 segundos, porque no la quiero escribir de nuevo. Ahí está. Esta era la corriente que habíamos calculado antes. Entonces, si se dan cuenta, hay términos muy semejantes. Si nosotros multiplicáramos esto que está acá por h elevado a la 5, tendríamos entonces que esto sería i por a cuadrado más h cuadrado elevado a la 5 medios partido en h a la 5. ¿Sí? Esto era como agregar nomás las cosas, pero igual es interesante darse cuenta que la dirección de esta corriente sin la aproximación tiene la misma dirección que la corriente que habíamos calculado. Entonces igual la aproximación nos da como un acercamiento a cómo son al final las corrientes. No debía cambiar casi nada porque una aproximación es una aproximación buena. También calculé los valores como numéricos porque nos dan datos en el problema. Se los voy a poner aquí y para que veamos como al final la diferencia en que tendríamos con y sin la aproximación. Entonces, este es el valor de la corriente de la parte A, que es la aproximación, y la corriente sin aproximación va a ser este valor por 5,7 amperes. Todo esto está en amperes. Entonces igual hay una diferencia leve, yo diría que leve, no tan grande, entre usar la aproximación y no usar la aproximación en los valores numéricos que uno mide como en los laboratorios al final, porque esto es como,
Este approach es como, pucha, yo voy al laboratorio y a veces de repente los cálculos son súper complicados y hacer aproximación igual no acerca a los valores que uno ve al final. Entonces igual este valor que es chiquito nos dice igual que una buena aproximación. Así que está todo bien, y también la gracia es que la dirección de la corriente que calculamos en la parte B tiene la misma dirección que la corriente que calculamos en parte A, también estaría como correcto. ¿Qué es un lab? No, ¿verdad? Pucha, algún día van a conocer un laboratorio. Si van a la U y estoy en mi laboratorio, yo le abro la puerta. Así que eso, no sé por qué en el enunciado de dos relojes salía como una parte C y una parte D. No las pesquen, no es parte del problema. No sé por qué están. El problema que terminaba hasta acá. No sé, como que sería como calcular los flujos en cosas como esféricas y quedé así como, "What? ¿Por qué ahora sale eso?" Pero el problema era hasta aquí. Así que eso, chicos, si alguien tiene dudas, consultas del ENOM. ¿Qué es la U? No. Quizás aparte del enunciado quedaron como de la tutoría anterior cuando copié el cuestión y quedaron ahí, pero no... Sí, yo creo que también me chispoteé. Así que no, pero la saqué del overleaf ahora, así que cuando terminemos voy a subir como el enunciado normal. Que Ya. no sé por qué están agregadas, pero eso. No sé si tienen Todo había dudas. pasado algo similar también en la siguiente, así que lo revisamos. ¿Cómo se llama la cosa que usamos? ¿Cómo qué cosa? Ah, por si acaso ese ramo, método experimentales. Iba a decir numérico y después matemático y dije, no, pues esos son otros ramos. Pero método experimental es como que se ocupa mucho electro, como que usan los resultados de electro. Así que si quieren saber para qué estudiamos este ramo, para pucha cuando llegamos al laboratorio como cachar qué está pasando, porque al final todo esto se traduce a circuito eléctrico. Ya, mira, la LENPAR es una ley súper genial que nos dice que, bueno, la voy a escribir la forma integral de L, Musero Bori, que nos relaciona una corriente con un campo eléctrico. Entonces, siempre que tengamos una corriente, voy a ponerla acá así el valor. Siempre que tengamos una corriente que esté circulando, cargas que se estén moviendo, eso va a generar un campo eléctrico, no sé si decirle inducido, en verdad, no creo que no es la palabra, pero va a generar un campo eléctrico, nosotros lo vamos a poder calcular. Lo más difícil creo que sería como ver esta parte de la línea, depende mucho de las coordenadas que uno esté trabajando. Si obviamente tu problema es un cilindro, te vaya a coordenadas cilíndricas, calcular el DL. Y ese DL siempre úsalo para encerrar o encapsular, o también dicen como entrelazar la corriente. Siempre ocupa el DL que te entrelace una corriente. Ya, no vaya a ser como un de línea que no te lo entrelace y al final siempre te va a dar cero. No, tenéis que ser como ingeniosos, siempre usar los DL importantes. ¿Falo? ¿Sí? Dale. O sea, no sé si le vaya a servir a la persona que lo preguntó, pero Sí. Un consejo que da un chico que hace tutorías así por sus propios medios es que el DL que escojamos, o sea, como esta curva amperiana, sea tal que el DL tenga como el mismo vector unitario que el campo, porque por lo general como que dicen así como ya el campo es V0 en, no sé, pues en tetatongo. Entonces yo voy y tomo como una curva amperiana tal que su DL también tenga un tetatongo, entonces así el producto punto se hace 1 y sale todo para afuera y al final como que te queda el campo por el área. Exacto, sí, ese es un buen consejo en verdad. Más como que también uno como de repente se echa al bolsillo como el punto que está ahí y ese punto es súper importante y aparece tanto en la ley de Ampère como, no sé si en la de Faraday también creo que aparece. En Gauss también aparece, es súper importante que como que tengamos un instinto o más que eso como un olfato de decir como que el campo debería ir para este lado, entonces yo el DL que tengo que ocupar tiene que estar en ese lado porque si no no tiene sentido el punto, te va a dar nulo al tiro. Así que muy buen consejo, buena por tirártelo. Sí. Eso, también es súper importante que, como alguien dijo por ahí, que esto es como una ley de Gauss, pero para campos magnéticos, como un análogo.
Y al igual que la ley de Gauss, recuerden que tienen que tener ciertas simetrías del campo como para que sea útil. Porque siempre se cumple, eso es verdad, siempre se cumple, pero para poder sacar el campo de la integral, que es lo que queremos hacer, la idea es que tenga cierta simetría, que podamos asumir cosas del campo, como que no depende de la integral del DL, ¿sí? Porque si no, no tiene mucho sentido. Tírate el hint de nuevo si querés. Sí, el hint es que cuando ocupamos una curva amperiana para usar ley de Ampère, por lo general el campo va a ser como B0 en tetatongo, por ejemplo. Entonces yo ocupo una curva amperiana, en ese caso, por ejemplo, pues, si va en tetatongo el campo, podría usar, por ejemplo, una circunferencia como curva amperiana. Y ahí me doy cuenta de que el DL va en ese caso en tetatongo también. Entonces en el producto punto te va a dar tetatongo por tetatongo y eso 1, y el campo era como un B0 que no depende de nada, entonces sale como todo de la integral y al final es como campo por área. No me acuerdo si era campo por área o campo por perímetro, pero era una cosa así. Y es como eso, escoger una curva amperiana tal que el DL te dé en el mismo vector unitario que el campo. El que no habla una de la integral, pero puedes elegir un DL, pensé que era un... O sea, lo que eliges es como la curva amperiana. La curva amperiana tal que el DL te quede con el mismo vector unitario. Eso es como lo que tú eliges. Si, como que si el campo, por ejemplo, es como así, en tetatongo, uno elige una curva amperiana que sea una circunferencia. ¿Cachai? Entonces ahí como que te queda, el campo va en tetatongo, el DL también va en tetatongo, entonces te queda tetatongo por tetatongo 1. Y eso al final como que te echa ahí todo, sale todo de la integral. Ahí está, gracias. Eso, sí, eso. Siempre tienen que elegir los DLs que no se te vayan nulos, porque piensen, cabros, que de verdad cuando uno le pide calcular cosas, si te da todo nulo, como que no podía hacer nada. Así como que hay como patos, como, what the fuck are you doing? No puedo calcular nada, sí. Entonces siempre busquen como cosas que no les den, o sea, intenten matar todos los términos que puedan, obvio, pero que no les dé todo cero. Sí, y el consejo que dijo el compañero es muy bueno. Ah, sí, pues ya acuérdense que DL son líneas, entonces tienen que tener unidades de línea, son perímetros, son largos, pero no son áreas, no son volúmenes, ¿ya? Entonces el DL tiene que variar, si se podría decir, en una variable, un DR, un dθ, algo así, no tiene que tener dos diferenciales, no una integral doble, una integral de línea, una solita. Sí. No sé si tienen más dudas, que estamos como en la hora. Espero que la hayan terminado. Hagan el problema es que es súper bueno. Creo que mezcla como todas las cosas que hemos estado hablando en la tutoría que tuvieron como dudas, como cuando se te mete en campo eléctrico de repente, cálculo de potencial y cosas de ese estilo. Sí, es súper buen problema. Pero no alcanzamos a hacerlo. Yo tengo una duda, pero es de la 1. O sea, Sí, dale. Vamos a seguir streameando. o sea, es que usé para la parte de la fuerza, como que había que sacar la fuerza externa. Y lo hice también con la aproximación como de la espira pequeña, como que saqué el M y eso, pero me dio lo mismo. ¿Eso o sea, está bien o no debería ser así? O sea, como ¿pasa siempre o fue como, ¿por qué pasó eso? Ay, ¿cómo? Escucha, pensé que era de la B1 del Michael, pero a ver, repítela de nuevo, que no la había escuchado. Sí, sí, o sea, me refería a eso en verdad. Pero era como lo de la aproximación de la espira pequeña. Que, mira, la gracia de esa aproximación es que tú asumes que el loop, como esta espira,
es como un dipolo. Entonces tiene momentos magnéticos muy similares a los de un dipolo, los de la primera aproximación de un dipolo. ¿Sí? Y por eso como uno dice que es como la corriente y eso. Igual tendría que ver por qué te di así, igual puede ser que esté bien, como que al final se te haga un dipolito, pero O eso, sea, es como la relación. es que en el enunciado decía como una espira muy pequeña, algo así. Entonces, por eso yo creí que le iban a hacer así. Y eso. Pero, o sea, no sé por qué dio lo mismo, hombre. Perdón, como me distraje un poco. ¿Cuál es lo que te dio lo mismo? La parte que calculaste la fuerza externa, como con la fuerza magnética, Ujú. que la calculé como lo hizo la paloma en la 2, con la aproximación de la espira pequeña, y me dio lo mismo que te dio a ti. Es probablemente por la forma al campo, como por la simplicidad de la forma al campo. Ah, como porque está ¿Sí? solo en... Me da la impresión de que porque tiene una forma mucho más sencilla como en Z y en R, entonces termina siendo básicamente lo mismo. Ah, ya. En cambio, el Bueno, otro campo como que tiene una forma como mucho más compleja y eso como que puede acarrear como problema. Me tiene que por ahí va la razón. ya, bueno. Gracias. De nada. Así que eso, no sé si alguien más tiene duditas para andar Am, cerrando. Dale, yo dale. tengo una duda, así como más conceptual, que no me quedó claro, que es como la idea del dipolo magnético. ¿Qué es? Tipo, más que nada, cómo trabajar con él. ¿Cómo funciona? Es que, hoy yo dije esta pregunta porque siempre se me olvida la materia. Tendría que estudiártela para respondértela, siempre se me olvida. Pero como que al final un dipolo magnético es como no sé si decir como una, no, es que no es, no, Maile, dale tú, porque si no voy a chamullar y no quiero chamullar de esto. Siempre se me olvida que es un dipolo, pero siempre lo ocupo. Sí, como alguien dijo por ahí, básicamente un dipolo, un imán muy chiquitito. Es como similar, de hecho, al dipolo eléctrico, que es algo que cierra como las líneas de campo como en eso. Eso es básicamente como la idea. Ahora, ¿cómo trabajar con él? Como que la gracia del dipolo es como que podemos usarlo para hacer aproximaciones y encontrar fuerzas, o por ejemplo calcular campos con el dipolo. Porque básicamente esta cuestión de que en la aproximación de espira pequeña podemos calcular la fuerza de la forma que lo hizo Paloma, es porque básicamente lo que hace es que los campos interactúan, el campo eléctrico con el campo que produce el dipolo, interactúan y eso generan como una fuerza. Entonces, básicamente lo que se hace cuando uno llega a esa solución es aproximar el campo que genera el dipolo. Entonces hay como fórmulas para calcular el campo que genera un dipolo, ¿sí? Y lo encontré por ahí en algún lado, no me acuerdo exactamente cuál es, pero son unas fórmulas media feas nomás, que es como el campo es como un producto cruz del dipolo con algo más otro producto del dipolo con otra cosa, ¿sí? Pero que es mucho más sencillo de calcular el campo magnético como con ley Biot-Savart, ¿sí? Entonces, esa es la gracia del dipolo, que podemos hacer aproximaciones y calcular, por ejemplo, la fuerza o calcular el campo magnético como de una forma más sencilla, o calcular, que es la otra cosa que es parecida el potencial magnético, por ejemplo, ¿sí? No sé si se sigue pasando potencial magnético en electro. Creo que no, pero no sé. Yo diría Lo que igual vimos, pero como mencionado nomás, como, y esto existe, y eso es todo. me encanta. Claro, entonces, para eso más que nada se ocupa el dipolo, ¿sí? Como para calcular campos de forma más sencilla y fuerzas de forma más sencilla. Pero más allá de eso, como que no sé si lo ocupamos de alguna forma más allá de eso. Me parece que no. En este curso creo que no. Mm. No, sí, igual las ecuaciones de los dipolos de repente igual cuando Energía, cambian los sistemas explotan. claro, energía también. Energías.
Todo eso está como por ahí, o en la materia, como que les pasaron, o en el Griffiths, por ejemplo. Yo sé que está como la aproximación del dipolo y te dicen como, bueno, y este dipolo sirve como para esto. Calcular el A, calcular el B y calcular fuerza y energía. A partir de eso. Ah, claro, sí, eso es verdad. El momento dipolar. Que se estudia como el momento magnético de la materia, en verdad. Cuando decís dipolar es como que veis la primera aproximación, si no me equivoco, del momentum magnético. ¿Sí o no? El momento dipolar magnético es una propiedad de la materia. Momento dipolar magnético me da la impresión de que no es una propiedad de la materia. El momentum magnético uno lo ocupa, pero el momentum dipolar yo es la aproximación como segundo orden, ¿no? Si mi cerebro no es mal recuerdo así. Sí, sí, sí. Ay, Sí, que les vaya pues. bien, chiques, cuídense, mucho ánimo, tomen agüita, almuercen antes del control, un cafecito igual, que apañen más que ahora hace frío, carguen sus tablets y sus lápices, si es que tienen cosas así, limpien la cámara del celular. Así que eso, que les vaya bien, cuídense. Ay, voy a parar de grabar. Chao.